Como siempre en toda comida, en toda cena, hay una sobremesa importante después de comer, tomar un aperitivo y conversar. ¿Qué tienen en común la historia del boom gastronómico del Perú y el crecimiento del arbitraje en el Perú? Bueno, qué mejor forma de terminar. Gracias, hasta la próxima. De terminar esta jornada tan maravillosa. Yo no sé por qué siempre hago caso a alguien que se para cuando estamos no sé, es un bicho que tengo ahí. Qué mejor forma de terminar esta noche o esta tarde, no sé ni qué hora es. Yo vine a las 7 de la mañana, ¿qué hora es? Alfredo, por favor, tú también estás igual que yo. Ah, estamos bien. Bueno, terminar esta tarde linda, hermosa, hay una sorpresa espectacular. Vamos a invitar aquí al final para debatir esta mesa. Tenemos a 2 chefs famosos y 2 super abogados peruanos. Quiero invitar a la mesa a Micha Tsumura, o Mitsuharu, que es su nombre real, es un chef peruano-japonés y su restaurante Maido. Si no han ido, tienen que ir. También a José del Castillo, otro súper. ¿Cómo está, José? Dueño y gestor de Isolina. Señor, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por esperar. Y tenemos a José Tam, socio en Rodrigo Elías y Medrano Abogados, y a Nicolás de la Flor. Nicolás, ayer nos conocimos. Asociado senior en Bular, Falla, Escurra, Más. Los dejo con ellos. Suerte. Muchas gracias, Carlos. Bueno, como dijo Carlos, soy asociado senior del estudio Bullard. Lo que quizás no saben es que soy creo como muchos, cocinero frustrado. Yo quise estudiar gastronomía y en mi casa, en un arranque conservador, me dijeron que ok, pero que primero estudié administración. Me dio flojera y terminé estudiando Derecho. Raramente por flojera he terminado siendo abogado. Pero nada, la verdad que estar entonces acá en una mesa que combine la gastronomía con el arbitraje me parece impresionante y estoy seguro que aprenderemos muchísimo. Ya los conocen, pero voy a presentar muy rápido a los que nos acompañan en la mesa. A la izquierda está Micha Tsumura, es chef y dueño del restaurante Maido. Ha sido reconocido hace muy poco como el 5º mejor restaurante del mundo por el World's 50 Best. Y es no solo, por favor. Gracias. No solo es un ícono, creo, de la gastronomía peruana, y en particular la cocina Nikkei, pero es alguien reconocido mucho por la innovación y la búsqueda siempre de la vanguardia. Estamos también con José del Castillo. José es chef y dueño del restaurante Isolina, del restaurante La Red y el restaurante Las Reyes. José también, Isolina está rankeado dentro del LATAM 50 Best, así que por favor también démosle un aplauso. Y José es también presidente del colectivo PUCA, que es Peruanos Unidos por la Comida y la Alimentación. Así como Micha es un promotor de la innovación, José es considerado uno de los guardianes de la tradición de la comida criolla. Y a mi derecha está José Tam. José es socio del estudio Rodrigo, es presidente del capítulo peruano del CIA y es además presidente de la Cámara de Comercio Peruano-China y, valgan verdades, es creo la razón por la cual Michi y José nos están acompañando hoy día. Entonces, bueno, empecemos con esta conversación. Es una sobremesa, así que la idea es justamente esa, conversar y aprender muchísimo, especialmente de Micha y de José. Y empiezo quizás con una pregunta para José Tam, y es, cuéntanos un poco de qué va esto del boom gastronómico y si es posible hablar de un boom del arbitraje peruano. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, gracias a Lopen, gracias Javier, gracias Alfredo, gracias Huáscar, gracias a todo el equipo que ha organizado esto en tiempo récord y que además ha generado esto que es a todas luces un éxito y que nos ha permitido estar sentados hablando de arbitraje y gastronomía, algo que podría haber sido impensado en algún momento. Y claro, ¿qué puntos de encuentro hay? Muchos, en realidad. Cuando preparábamos esta mesa, cada vez no paramos de encontrar puntos de encuentro. ¿Por qué? Y pongo en contexto un poco a nuestros amigos extranjeros y además a los que son más jóvenes y quizás no han vivido lo que les voy a contar brevemente. En mi niñez, adolescencia, los que tenemos cierta edad,
recordarán que, estoy hablando del país, del Perú, del terrorismo, de la hiperinflación salvaje, las pocas oportunidades que se nos presentaban de salir fuera del Perú, que no eran tantas en realidad, cuando nos preguntaban de dónde éramos, uno respondía un poco tímido, ¿no? A veces peruano, bajito. Porque lo que venía a continuación era o un silencio o una lastimera respuesta, ¿no? O sea, uy, qué pena, qué mal les está yendo, pobres. No íbamos a un mundial desde el 82, con lo cual el fútbol tampoco nos salvaba, no podemos reivindicar eso. Pero eso era, lamentablemente, lo decíamos con un poquito de, no diré de vergüenza, pero sí de apocamiento, digamos, ¿no? Eso, como digo, los que tenemos cierta edad, ya los más jóvenes han vivido un Perú quizás distinto, mejor. Pero llegó un momento en que ya eso cambió. Ahora en cualquier parte del mundo nos preguntan ¿de dónde eres? Y decimos peruano, porque sabemos perfectamente que la respuesta inmediata del taxista, del recepcionista del hotel, del turista es ¡wow, Perú, qué bien se come en el Perú! Ya estuve en Perú, se come riquísimo, o quiero estar en Perú, o tengo un amigo peruano que cocina riquísimo, y nos llenan de halagos. Y lo mismo pasa con el arbitraje. Javier decía en la mañana, y le agradezco, todos le agradecemos por eso, dice, Lima es la capital arbitral, digamos, de esta parte del mundo. Y nos pasa a nosotros en los congresos internacionales de arbitraje, en las reuniones arbitrales. Oye, ¿de dónde eres? Y decimos con mucha fuerza, peruanos. Y la respuesta es, qué buena ley tienen, cómo hacen para tener tantos arbitrajes, la práctica arbitral peruana, bla, bla, bla. Entonces, ahí ya encontramos un punto de encuentro importante. Son dos prácticas que se han desarrollado en el tiempo, y ahora que escuchaba a Fernando Cantorias en la mañana hablar un poco de la historia y de los años en que se gesta la primera ley, fíjense que estamos hablando de dos cosas que van desarrollándose muy juntas en el tiempo. Si queremos ponerle una fecha de inicio al boom gastronómico, podría ser, siempre es arbitrario ponerle una fecha de inicio a algo, pero quizás con la inauguración de Astrid Gastón en el 94, ¿no? Y más o menos por ahí estamos hablando de la primera ley de arbitraje peruana que echó a andar todo esto. Entonces estamos hablando de dos desarrollos paralelos, dos experiencias que se han ido nutriendo del gusto local, pero también de las experiencias internacionales, y que en esa fusión han ido encontrando su camino. Y que hoy día en ambas disciplinas somos ampliamente reconocidos. Por eso digo, a diferencia de esos años en los que decíamos soy peruano bajito, ahora lo decimos, creo, con gran orgullo. Y ese es un punto de encuentro. Luego, bueno, vamos a tratar en esta mesa precisamente de hablar mucho más de eso, no voy a spoilearlos, pero sí quería contar una anécdota de cómo, desde cierto punto de vista, por supuesto, no me lo tomen literal, el derecho podría haber sido la gran causa del inicio del boom de la gastronomía peruana. ¿Cómo así? Y esto no es una infidencia, es una anécdota que pueden encontrar en el Instagram de Gastón Acurio si quieren investigar un poquito más. Pero como ustedes saben, Gastón Acurio supuestamente estaba estudiando Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Digo supuestamente porque eso era lo que quería su padre, el senador Gastón Acurio, aquí en Lima. Pensaba que su hijo estaba estudiando Derecho en la Universidad Complutense y que iba a ser, pues, como él, un abogado. Bueno, el padre era ingeniero, en realidad, o es ingeniero. Pero pensaba que iba a ser un abogado y que iba para político como él. Bueno, lo cierto es que Gastón no estaba estudiando Derecho, estaba comiéndose España, literalmente, y estaba aprendiendo, pero sin una vocación todavía definida. Llegó el momento, que nos sucede a todos los abogados, en el que el padre le dice, bueno, Gastón, tienes que hacer tus prácticas preprofesionales. ¿Y sabes qué? Te he concedido las prácticas. En la oficina del estudio Rodrigo Elías y Medrano de Madrid. En esa época teníamos una oficina en la calle La Gasca. Y bueno, Gastón tenía que seguir un poco la cuerda, ¿no? No podía decirle a su padre, no estoy estudiando Derecho. Imagínense, no está estudiando Derecho, pero aceptó ir a practicar a un despacho. Se compró un traje en el Corte Inglés, se compró un maletín, corbata, nunca se había puesto ni saco ni corbata, bueno, se los puso. Fue el lunes a las 9 de la mañana, un lunes a las 9 de la mañana, entró, lo recibió un socio nuestro, que en ese momento trabajaba en Madrid, hoy trabaja en Lima, Alex Morris, tributarista. Lo recibe y le da la charla de inducción, ¿no? La típica charla de inducción a un practicante nuevo, qué es lo que se espera de él, cómo tiene que hacer las cosas, qué quieren que... Gastón cuenta en esta anécdota que le encuentran, como digo, en redes, que, bueno, probablemente fue el peor momento de su vida, ¿no? O sea, fue la media hora o 40 minutos más agónicos de su vida, y cuando terminó esa charla inductiva,
su primera respuesta, le dijo, ¿tienes preguntas? Y Gastón le dijo, bueno, doctor Morris, ¿puedo ir a comprar cigarrillos? Recuerden que era la época que se fumaba incluso indoors, ¿no? Entonces, el doctor Morris se sorprende que la primera respuesta sea si puede ir a comprar cigarrillos. Él le responde, bueno, ok, no te demores mucho. Bueno, hasta ahora está esperando el doctor Morris que vuelva Gastón. Dejó tirado el maletín, dejó tirado el abrigo y se fue como estaba, y cuando cruza la puerta él lo narra, además obviamente como testimonio, dice, en ese momento decidí lo que no quería hacer en la vida y lo que sí quería hacer en la vida, que es ser cocinero. Y ahí se empieza a gestar de alguna manera todo un movimiento que sigue hasta hoy, que hoy día en el que estamos sentados abogados y cocineros. Entonces, puntos de encuentro vamos a encontrar muchos, y como les digo, de alguna manera los abogados podemos considerarnos los gestores del gran boom de la gastronomía peruana. Nunca pierde, nunca pierde. Nunca pierde. Nunca pierde. Y bueno, comenzamos entonces ahora con los chefs, que son nuestros cocineros, que son los grandes protagonistas en realidad de la mesa. La primera pregunta que les hago a los dos, ¿cuáles consideran que han sido las razones para el despegue de la gastronomía peruana en el mundo? José. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha, creo? Sí. Buenas tardes, gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí compartiendo con ustedes. Y bueno, yo creo que esto se viene gestando mucho antes, ¿no? Desde otros cocineros de una generación anterior a la nuestra que ya venían trabajando muy individualmente en dar a conocer y hacer conocer no solamente recetas e insumos, sino lo grande que era la gastronomía sin aún siquiera nosotros saberlo, ¿no? Y bueno, como bien dice Pepe, cuando yo me recuerdo clarísimo que todo esto comienza cuando se hizo el primer Mistura, que se llamó Perú Mucho Gusto, en donde no nos conocíamos los cocineros, cada uno trabajaba, como repito, individualmente. En la época, yo soy de una generación en donde no se compartía todavía, sino al contrario, el cocinero que tiene un restaurante a tu lado era tu competencia. Y Gastón lo primero que hace es juntar a los cocineros. Y es ahí donde creo yo empieza no solamente a hacerse de un grupo grande de personas con el mismo camino, que quieren ir por el mismo camino y buscando ese mismo objetivo. Y bueno, y se fue sumando mucha más gente en el camino, ¿no? Comenzó esto siendo un grupo pequeño, que la intención inicial era hacer esta feria donde pudiéramos exponer, dar a conocer nuestros restaurantes, productos, lo que se venía haciendo en la cocina, y terminó siendo pues lo que estamos viviendo el día de hoy. Creo que ese fue un segundo punto de partida en donde nos dimos cuenta, por un poco la guía de Gastón, que la primera cosa que había que hacer era unir, ¿no? La única manera de poder encontrar el camino y de poder alcanzar algo era unir. Era eso. Creo que por ahí empieza todo, ¿no? Cuando nos dimos cuenta que la única manera de concretar algo era uniéndonos y compartiendo. Sí. A ver, bueno, buenas tardes a todos también. Un placer estar acá. Me siento muy seguro. Espero caerles bien, porque cualquier cosa que pase sé que me van a por cuidar. A ver, Pepe es muy amigo mío, nuestro realmente. Él nos ha acompañado incontables cenas, comidas. De hecho, Pepe es de las personas que tú le preguntas cuando vas a ir a comer, especialmente chifas, o sea, dónde ir, qué platos pedir, y está muy ligado a la gastronomía, como Nicolás también, ¿no? Que me contaba que él iba a ser cocinero, estaba en la duda si de ser cocinero o si no, ser abogado, pero la condición era que estudie administración primero. Y bueno, finalmente es un cocinero que no ejerce, pero lo bonito es cocinar para compartir. Ahora, para poner en contexto la pregunta de Pepe, ¿no? Creo José mencionó lo que es Mistura, lo que es la unión, pero y Pepe habló sobre el tema también del terrorismo, el momento en el cual Perú, yo digo, siempre uso un ejemplo que es interesante, es como
como que un amor, ¿no? O sea, una pareja. Digamos que el peruano, el peruano se desenamoró, o sea, se divorció del Perú en un momento. Y dejó de, o sea, por varios motivos, dejó de sentir ese orgullo por ser peruano. Yo cuando estaba en el colegio recuerdo que mucha gente se iba del país, ¿no? Y yo soñaba con, no porque quería ser cocinero en ese momento, de hecho me gustaba la cocina allá, pero era, ¿cuándo será el día que Perú va a ser un país en el cual la gente quiera venir? No solo a comer, sino a conocer las maravillas que tenemos, ¿no? Y después de que esto pasa queda un vacío, realmente, en el peruano. Claramente, bueno, la mesa anterior se cerró hablando de fútbol, y es cierto, pues el fútbol no nos acompañaba, bueno, ahora tampoco en ese momento no mucho. Hubo una época en que sí, pero pues ahora no tanto. Pero en esa época claramente no nos acompañaba. Y sí, el deporte es algo que te llena finalmente, ¿no? Es algo que a nivel mundial, pues uno habla de deporte o ser bueno en una disciplina y obviamente eso mueve masas. Nosotros no teníamos para cogernos de ese lado y claramente Gastón pues fue la persona que tuvo la visión, ¿no? Y para que él se logre esto, porque paralelo a Mistura, lo que logra el país es una unión que no solamente tiene que ver con cocineros, tiene que ver con medios de comunicación, tiene que ver con universidades, tiene que ver con historiadores, antropólogos y la misma gente que luego, entendiendo qué pasa, que mucha gente también en esa época no valoraba el hecho de entender lo que era el Perú, no conocíamos nuestro país. Preferíamos irnos a muchos países afuera y no habíamos ido ni siquiera a Machu Picchu, a Cusco, no conocíamos la Amazonía, claramente en ese momento no era un destino como es el día de hoy. Y yo creo que para tú querer algo tienes que conocerlo. Si tú no lo conoces es imposible quererlo, ¿no? Y lo que se trabajó fue eso, fue una alianza en conjunto. Luego sale Mistura, pero el trabajo previo que se hizo fue conocer nuestra cocina. Nosotros, me imagino que es también como el tema legal, tú tienes que estudiar mucho y al final nosotros no habíamos estudiado nada. Habíamos aprendido a cocinar cocina francesa, cocina italiana, cocina japonesa y la comida que hacíamos en la casa era lo peruano, pero no habíamos entendido de dónde venía nuestra cocina, la historia que es milenaria del Perú, realmente que nos hace una civilización en la cual la cocina fue valorada hace miles de años. Y entendimos que muchas veces lo que siempre era la famosa frase es nacional o importado. Bueno, es nacional, no lo quiero, dame el importado, ¿no? Y esto realmente pues generó un cambio porque al hacer estos reportajes, porque esto va de la mano con Mistura, van los reportajes ¿para qué? Para que la gente pueda ver y sentirse orgullosa. Yo les voy a contar un ejemplo, por ejemplo. Un ejemplo cuando yo estuve a cargo del mercado de Mistura y cómo la gente lloraba de emoción. Porque ese año lo llamamos el año de la papa. Y siempre hablamos en el Perú de las 3.000 variedades de papa que tenemos para comer. La verdad es de que en esa época de las papas, o sea, nadie conocía, hablaban de 3.000 variedades de papa, recién la gente se enteraba que teníamos tantas variedades de papa. Los productores que han sido guardianes de estas papas durante miles de años, porque para entender esto de acá hay papas de esas 3.000 que hablamos que solo las tiene un productor a veces, no es de que estén en todos lados. Vamos sumando, es más, en la sierra, en las costumbres andinas, muchas veces hay un intercambio de papas. Yo tengo una papa que tú no tienes y tú tienes una que yo no tengo. Yo te la voy a regalar y tú me regalas ahora, porque las papas son las semillas. Tú de una papa puedes crear claramente un sembrío de papas porque de cada ojo es que salen las papas, ¿no? Entonces, las papas son las mismas semillas. Y hay un valor para eso, o sea, para los agricultores, para los productores, los pequeños productores, la papa finalmente era un producto, es un tesoro que ellos vienen cuidando a través de los años y si ellos dejan de sembrar esta papa se extingue. Hay un banco de germoplasma que igual guarda las papas, que es como un backup, pero finalmente es la importancia que se toma. ¿Por qué digo esto?
para mostrar que ese año, un año de trabajo nos demoró mostrar que logramos traer de todas partes del Perú 850 variedades de papa y las mostramos en una vitrina. Entonces, cuando la gente entra y ve esto, ya no es lo que tú escuchas, sino lo estás viendo. Estás viendo realmente, esto tiene el Perú. Y los productores mostrándote cada papa y el porqué de cada papa y por qué tienen 85 años y parece que tuvieran 60, ¿no? Porque la papa tiene una cantidad de antioxidantes, proteína vegetal, no solo es un carbohidrato. La papa nativa, como tal, no solamente es una guarnición, es un alimento completo, ¿no? Y esto de acá se nota porque las personas que viven cultivando papa, pues son muy saludables, ¿no? Yo he estado a 4.000 metros de altura, 4.400, con Julio Janco, que también estuve en Mistura, y yo la verdad es que no, yo tenía en ese momento 28, 29 años y no le podía seguir el ritmo, él estaba con 80 y él corría, ¿no? Y me decía, te espero, o sea, yo ahogándome a esa altura, y realmente es maravilloso que luego la gente ni siquiera pensaba en Lima de lo que pasaba fuera de la capital. Y Mistura hizo eso, Mistura hizo que pase de ser ese momento en el cual, sí, bueno, sí, los agricultores, los pescadores, bueno, sí, pero ¿qué pasa? Cuando tú muestras, haces un reportaje, ellos te cuentan la historia, y tú le escuchas, realmente se te pone la piel de gallina, te enorgulleces y te tomas una foto. Y al final pasaron a ser realmente héroes que vienen cuidando nuestra biodiversidad. ¿Ya? Y esto creo que fue lo que finalmente hizo que despegue. ¿Por qué? Porque esto atrajo mucha prensa extranjera, atrajo muchos cocineros que finalmente vienen al Perú ¿para qué? Para nutrirse de esta información, de estos productos, para poder aplicarlos en sus cocinas, en restaurantes fuera del país, ¿no? Así que, bueno, no voy a explicar más porque finalmente hay un tiempo y voy a respetarlo, pero hay preguntas luego que finalmente van a poder redondear ese tema, pero yo creo que esto fue lo que realmente hizo que haya un interés por el país y que la gente venga acá para conocerlo y empiece a hablar de Perú fuera, ¿no? Finalmente. Muchas gracias. Justo ahorita que hablaban de que se empieza a hablar del Perú fuera, quizás veámoslo ahora al revés. ¿Qué prácticas de la gastronomía internacional, sea desde la técnica, los platos o hasta la forma de desarrollar un mercado gastronómico en determinados países, qué cosas de la práctica internacional creen que fue muy bueno aplicar al Perú y dónde más bien creen que quizás hubo alguna resistencia de traerlo de fuera al Perú? Quizás invertamos el orden, no sé, podemos empezar con Micha. Sí, a ver, hay dos cosas, ¿no? Yo siempre, cuando tengo la oportunidad de hablar con alumnos de cocina, les digo, es importante también no ser extremistas. Uno piensa, tampoco podemos pensar solamente que la única cocina es la peruana. Lo que hay que hacer es salir. Hay que salir a ver el mundo un poco, hay que aprender las técnicas, digamos, lo que es los cimientos de la cocina a nivel mundial, pues es importante aprenderlos también, porque son técnicas de corte, son fondos, son salsas madres que uno tiene que saber. Obviamente, así hagas cocina tradicional, hagas creativa, hagas cocina francesa, peruana, esta es una base que tienes que tener. De hecho, nosotros como país, ¿ya? Y esto es algo que es un fenómeno, muy aparte yo siempre le digo, sal fuera, aprende, y luego cada persona es distinta. Te puedes quedar en otro país, pero yo siempre pienso de que lo bonito es aprender fuera y traer esos conocimientos acá al Perú o al país que sea, a tu país, ¿no? Y hacer patria con eso. Realmente ponerlo acá o en el país que sea tu país para justamente sentirte orgulloso y poner en valor tu cocina o el rubro en el que estés. Ahora, con respecto al tema internacional, nosotros nuestra cocina ya de por sí, desde hace muchos años, es una cocina bastante mestiza, es una cocina que ya ha tenido influencia, si lo analizamos de alguna manera, pues está lo Nikkei, está lo Chifa, está la cocina italo-peruana, ¿no? Nuestra cocina de por sí ya está o sea, yo siempre digo que Perú es una esponja. Hemos logrado peruanizar todo. Yo tengo amigos de Italia o de España que como que se ríen. Ahora todo es peruano, me dicen. O sea, como que el pesto es peruano. Por eso el menestrón también es peruano. Ahora el sushi es peruano. O sea, entonces le digo, bueno, hay una tendencia a darle nuestro toque y hacerlo nuestro. Y eso es lo que hace la cocina peruana divertida también. Cuando la gente viene de fuera,
pues es una cocina que no le puedes encontrar un hilo conductor. Es una cocina que es así, es como una montaña rusa, porque tiene oriental, tiene europeo, tiene africano, ¿no? Y tiene, por supuesto, de peruano, de lo nativo del Perú. Entonces, eso es lo que hace que esa cocina sea única en el mundo, considero, ¿no? José. Bueno, sí, definitivamente, y lo hablo de manera muy particular y personal, ¿no? Y esto se transmite, pues, al final de una manera más macro. El viajar, el ver otras culturas, el ver otras cocinas, particularmente como cocinero, pues hace que no solamente amplíes tu mente, sino que puedas adaptar algunas cosas a tu propia cocina. Yo hago cocina tradicional, en mi cocina no hay, digamos, tanta creatividad, sino más bien rescate de recetas, pero que de repente por algún momento, en algún caso he podido mejorar porque viajé, vi una técnica que no sabía, procesos, en la misma receta en sí, en la misma técnica en sí, pero creo que es muy importante el hecho de siempre, no solamente como decía Micha, lo peruano, sino siempre es bueno poder mirar y ver qué se está haciendo y de qué manera podemos de alguna manera implementarlo en lo que vamos avanzando nosotros, ¿no? Claro. Y esto creo que permite quizás ya empezar a hacer un tipo de paralelismo con el arbitraje, particularmente la experiencia o la práctica arbitral peruana. Yo entré a trabajar al estudio Bullard en el 2015 y me acuerdo mucho de cuando entré, yo venía a trabajar en el estudio Priori viendo judicial y muy poquito arbitraje. Y algo que noté que se hacía, y me parecía en ese momento, lo reconozco, una locura, era poner árbitros extranjeros para casos bajo derecho peruano. Y yo les decía, oye, Alfredo, Vázquez, no tiene ningún sentido hacer esto, lo pensaba, porque es como, ¿cómo un extranjero va a poder arbitrar el derecho peruano? Mejor pongamos un peruano. Y me explicaron, yo era bastante más joven y bastante inexperto, y me di cuenta que efectivamente tenía sentido, y eso permitía que las buenas prácticas de fuera entren a Perú, y eso no solo era bueno para el caso y para tramitar el caso de manera eficiente, sino para también mejorar el mercado. Perú tiene árbitros extraordinarios, pero traer y nutrir el mercado peruano con experiencias extranjeras, sin duda era bueno para el caso y para el cliente, primero que nada, sin duda, pero también tenía un efecto positivo en el caso. Y claro, eso yo les digo fue 2015. En esa época recuerdo que no era tan habitual tener árbitros extranjeros en arbitraje doméstico. Hoy por hoy, todos los que están acá, y quizás este propio evento es consecuencia de que se arbitra mucho en Perú, con ley peruana, con árbitros extranjeros. Y eso es algo que se hace en todo el mundo, y creo que gran parte de la mejora del arbitraje peruano y el continuo crecimiento del arbitraje peruano tiene que ver con eso, con que lo hemos, sin perder lo propio, haciendo un poco el símil con la gastronomía, hemos logrado internacionalizarlo y ponerlo a estándares internacionales, y eso ayuda, creo, mucho en que esto haya venido creciendo también. Hablando de eso, precisamente, se habló de tradición, innovación. Así como Nicolás nos confiesa, nos cuenta que en su momento fue reacio a la idea de los árbitros extranjeros, como seguro muchos lo fuimos en un inicio, y luego esto cambió, ¿no? Esto cambió para bien, ¿no? Entonces, eso que llamaba Alfredo en la mañana, el arbitraje peruano es una suma de ingredientes, entre ellos la experiencia internacional que se ha ido captando no solo por la venida de abogados, árbitros y expertos extranjeros, sino también porque nuestros abogados han empezado a salir al mundo, a estudiar maestrías fuera, a hacer prácticas en despachos fuera, y eso ha ido nutriendo lo que hoy llamamos el arbitraje peruano. Pero sin embargo, hasta ahora hay quienes son reacios, digamos, ¿no?, a la innovación, a seguir modernizando las cosas, y defienden el arbitraje peruano, pero como era hace ya varios años, ¿no? Entonces, ahí entramos a una discusión que siempre se tiene en gastronomía. Permanentemente está esto de tradición versus innovación. Realmente hay una oposición y estamos ante dos cocineros distintos en eso, ¿no? Hemos dicho que José se le llama el guardián de la tradición, ¿no? Es el restaurante, muchos de ustedes han ido a Isolina, por supuesto, y si no han ido, tendrán que ir, seguro estará en sus listas de pendientes, pero es el restaurante al que uno va a buscar lo que hemos comido siempre, ¿no es cierto?, pero bien hecho, mucho mejor incluso que antes, pero buscamos esa sazón de madre, de abuela, de casa, esos guisos que ya no se preparan en otros restaurantes. La verdad que José ha rescatado muchos platos que ya no están en los restaurantes. Entonces hay una labor ahí también como de
de arqueología gastronómica importante que ha ido haciendo José y sigue haciendo. Entonces la pregunta para los dos es, y Micha más bien, perdón, está en el mundo, desde siempre en el mundo Nikkei, pero en una vía de innovación permanente, ¿no? Es una carta, Maido es una carta que varía en el tiempo, que se va inspirando en diferentes cosas, en la Amazonía, en la costa, en el mar, o lo que fuere. Y la pregunta es, ¿cuál es el balance entre la tradición y la innovación? ¿Cierto? ¿Hay algún parámetro, algún límite, alguna idea sobre esto? ¿Hay una tensión entre tradición e innovación o todo lo contrario? José. Bueno, yo creo que partiendo de algo, ¿no? Yo creo que no puede existir vanguardia sin tradición para empezar, ¿no? Es importante que como cocineros, en este caso, conozcamos primero nuestra tradición y a partir de ahí podemos comenzar a crear. Si bien es cierto, yo hago tradición, que tampoco quiere decir que la tradición no puede también de alguna manera evolucionar, ¿no? No es estática la tradición, si bien es cierto, hay una receta base y tradicional que uno tiene que respetar y a partir de ahí uno puede comenzar a hacer una nueva cocina peruana, por ejemplo, ¿no? Y creo que es de donde parte todo cocinero, y no me dejará Micha de repente, me corregirá, pero creo que cualquier cocinero que quiera innovar tiene que conocer primero su tradición, si en el caso quieras hacerlo, esta innovación de una cocina en particular, de tu región, de tu entorno, de tu localidad. Pero creo que no están peleadas ni desvinculadas, ¿no? Tienen mucha relación. Y en el caso de la tradición, de lo que yo hago, por ejemplo, ¿no? Si mi mamá hacía un seco en mi casa con una carne que no era tan suave y te costaba un poco de trabajo cortarla, era de un rico sabor, bueno, lo que hicimos simplemente es conseguir un corte de carne que permita una cocción más larga y quede más suave, pero el aderezo y la receta sigue siendo la misma. La evolución del ceviche, por ejemplo, creo que es lo más claro que puede representar esto, ¿no? El ceviche que se cocinaba cuando yo tenía hace, no sé, pues 40 años, era un ceviche que comías, lo preparaban en la mañana y lo comías 3 o 4 horas después, versus el ceviche de hoy que es un ceviche casi crudo. Entonces creo que es importante conocer la tradición y es importante también la vanguardia y evolucionar, pero siempre respetando y sabiendo de dónde venimos. Sí, esta pregunta me encanta a mí y bueno, voy a ser breve porque nos quedan 11 minutos. A ver, la tradición no puede existir, lo que ese es muy cierto. Y es más, hagamos memoria, todo lo que comemos ahorita antes no existía. O sea, todo no existía. Todo fue creado o por necesidad, por accidente, o en este caso, hoy por hoy, porque hacemos cocina creativa, porque buscamos hacer algo nuevo. Pero, a ver, la tortilla de patatas en España no existía. En algún momento no existía, que es algo que es un plato bandera. Las papas no estaban en España todavía. O sea, hay una ruta que salen de acá, bueno, Canarias tiene muy buenas papas y bueno, luego llegan a España, pero finalmente el sushi no existía. Entonces, no teníamos carne, no teníamos limón nosotros en el Perú. El limón llega con los españoles. Entonces no había ceviche. Pensando en eso, a partir ¿qué es tradición? La tradición también evoluciona. ¿Han visto la papa rellena, José? La han comido, ¿no? Yo no conozco ninguna papa rellena que tenga tanto relleno. O sea, al final de cuentas, o sea, ni en tu casa, ni en ningún... O sea, es como... Eso también es un poco innovar, finalmente. O sea, dentro de la tradición, es lo que dice José. Tú también vas haciendo más rica la cocina tradicional, porque las tradiciones muchas veces también vienen de necesidades que uno ha tenido anteriormente para preservar, como adobar, escabechar, salar, porque no había refrigeración. Entonces, luego tú también le puedes mejorar las texturas. Entonces, lo que yo digo es que lo que comíamos hace 20 años no es lo que comemos hoy. Y hoy en día los platos que se van creando, si son buenos, van a quedar como tradición más adelante. Entonces, también la tradición se nutre de la innovación. Y eso es lo que no lo vemos ahorita, pero en el largo plazo vamos a ver que las siguientes generaciones, y de repente, o sea, nosotros mismos lo vamos a ver. Acá, claramente, tallarines a la huancaína. O sea, por decirte, ¿no? Eso yo de niño no lo comí nunca, eso no existía. La huancaína era para la papa, ¿no? O sea, o te la comías con un arroz con pollo, no sé, pero no, o sea, pasta con huancaína, y hoy en día es algo muy normal, de hecho lo tienes en la red, ¿no? Y es algo, pero es algo que con lo que yo no crecí. Ahora los niños crecen, los jóvenes crecen con esto.
Han pasado, ¿cuánto? 20 años. Y tenemos varios platos nuevos que son clásicos, clasiquísimos en la cocina local, pero que en 2 décadas se han creado. Entonces, tengamos en cuenta que la tradición inspira la innovación y la innovación se vuelve tradición finalmente. Están totalmente ligadas. Muchas gracias. Algo que hablaban hace un rato era de mistura, como uno de estos ejemplos de lo que Gastón hizo en juntar a la comunidad de chefs. Y algo que llama mucho la atención desde, digamos, como un consumidor del mercado gastronómico peruano, es que parece que es una industria muy unida. Parece que ustedes, al margen de que digamos, pueden, por supuesto, ser amigos, en general se da la impresión de que son un grupo muy unido. Y en esa línea la pregunta iba como si es que creen que esta cercanía ayuda a mejorar al mercado en general y como consecuencia de eso a cada uno, o si creen más bien que en realidad esa competencia un poco más agresiva es positiva para el crecimiento de los restaurantes. ¿Cómo ven esta posible tensión entre competencia o más bien colaboración mutua? Bueno, yo creo que, y lo dije al comienzo, creo que la gran parte de esta ingrediente importantísimo en esta receta que se llama hoy día cocina peruana en el mundo, fue el unirse, ¿no? Cuando entendimos, y yo decía también que vengo de una generación en donde mi madre, cocinera, tenía un restaurante y el restaurante que abría a su lado, estaba a la otra cuadra, era su competencia y hasta su enemigo, pues, ¿no? Porque no podías compartir tus clientes, no podías compartir tus recetas. Si llegaba un cocinero nuevo al restaurante, le decías todo y la parte secreta te dabas la espalda y le echabas para que no viera qué estabas haciendo. Por lo tanto, no podías delegar, no podías hacer otras cosas más que estar esclavo en tu cocina y no poder salir. ¿Y qué pasó? Que entendimos que la receta no era el competir, sino el compartir. Y la única manera que llegamos a donde estamos hoy día es porque nos unimos. Si no nos unimos con un afán de figuración, sino al contrario, con un afán de empujar este carro todos juntos, y que al final iba a ser beneficioso para la comunidad. No era beneficioso solamente para mí o solamente beneficioso para Gastón, sino era beneficioso para toda esta comunidad que creció y que es lo que vivimos hoy día, ¿no? Entonces creo que es importantísimo en cualquier rubro que exista el unirse y el aprender a compartir, ¿no? Si yo no hubiera compartido mis recetas a los cocineros y equipo que trabaja conmigo, no podría estar sentado aquí con ustedes y no hubiera podido abrir 2 restaurantes o 3, ¿no? O no hubiera podido viajar a invitaciones a cocinar, o en fin. Creo que es importantísimo el hecho de compartir, en este caso una comunidad, compartir conocimientos y compartir todo eso que antes llamaban el secreto de tu cocina. Hoy día ya no existen secretos en la cocina, ¿no? Si no, no estaríamos donde estamos. Sí, bueno, la competencia igual existe, ¿no? O sea, pero es bueno tener en cuenta de que esta unión, porque todos trabajamos de la mano, favorece muchas cosas. Nosotros no podríamos competir tampoco, a pesar, o sea, una cosa es estar unidos y otra cosa es poder conseguir. Por ejemplo, Perú es un país que se basa en productos. ¿Ya? Si nosotros queremos productos de la Amazonía, queremos productos, o sea, un producto específico del mar, que no se utiliza actualmente o no se utilizaba en un momento, pues el volumen de compra tiene que ser en conjunto, porque por lo que consuma un solo restaurante no vamos a lograr hacer una cadena de distribución. Entonces acá compartimos consejos de las recetas y compartimos también todos nuestros proveedores en general, ¿no? Que finalmente terminan siendo proveedores que nos permiten utilizar productos que antes no se utilizaban y generar un bienestar a muchas personas que viven de esto en todo el país, ¿no? Y creo que la cocina también toca esto. La cocina ha hecho que muchos productos que antes eran olvidados, ¿no? Hablamos mucho de la quinoa hoy en día, por ejemplo, y hasta por todo el mundo. Antes la quinoa literalmente se la daban a los pollos, ¿no? Nadie comía quinoa. Entonces, mira cómo hemos evolucionado, ¿no? Hoy en día es un producto que está, digamos, es un producto de nivel. Entonces, eso de ahí hay que tenerlo en cuenta porque nosotros sí, la unión es real. ¿Ya? Y si no tuviéramos esta unión, no hubiéramos podido lograr todas las cosas que hemos logrado para que la cocina peruana como tal pueda mejorar. Porque si no, no hubiéramos tenido la potencia para poder comprar los productos, generar vínculos y de alguna manera pues compartir conocimientos para cada día ser mejores y que luego cada uno ya haga lo que sabe hacer o que haga lo suyo, ¿no? Buenísimo. Y creo que se genera también un poco un símil con el mercado arbitral, ¿no? El arbitraje por su propia naturaleza invita mucho a colaborar.
Creo que Claudio Cajina hablaba más temprano del taller que en su momento se hacía en el estudio Bullard, que creo que se llamaba Cómo ganar un arbitraje, que era básicamente un taller de litigio, de capacitar y enseñar lo que se había podido quizás aprender. Y de alguna manera esto mejora en lo posible y trata de ayudar a mejorar el mercado, y también las experiencias que tenemos con otros estudios o que otros estudios nos enseñan ayudan, creo, a que el mercado mejore. Y hablar de esto que hablaba Fernando al inicio del arbitraje peruano. No es el arbitraje en el estudio Bullard, en el estudio Rodrigo, en el estudio Miranda, en todos los estudios de Perú, sino pensar en el arbitraje peruano como un producto que cada vez que sea mejor, mientras mejor sea, más oportunidades van a haber para quienes formamos parte de este ecosistema. Mientras mejor sea el arbitraje peruano, más personas van a poner como sede Perú. Creo que si hubieran votado Perú hubiera ganado. Y mientras más se arbitre en Perú, mientras más árbitros de fuera vengan a Perú, este mercado va a seguir creciendo y al final todos nosotros vamos a seguir beneficiándonos, creo, sin duda tomando como base las lecciones que nos comentan ahorita Micha y José. Bueno, con la anuencia de Javier, de Alfredo y del público, que estamos en zona roja aquí del tiempo, nos permiten 2 preguntas más, por favor, para nuestros invitados especiales. Bueno, la que sigue tiene que ver también con el derecho y la gastronomía. Como Nicolás presentó hace un momento a nuestros invitados, hemos tenido el honor como peruanos, y lo agradecemos por supuesto, que Micha haya sido, o Maido haya sido elegido nada menos que el 5º restaurante en el ranking mundial del 50 Best, ¿no es cierto? Ya tenemos un restaurante que ha sido nombrado el primero del mundo, y estoy seguro que Micha muy pronto lo llegará a hacer, ya está en el número 5 y sigue subiendo. Y José también, por supuesto, que participa en los rankings del 50 Best. En el derecho vivimos últimamente también un mundo de rankings, diferentes rankings, distintas listas. Y la pregunta que les hago es, me da curiosidad realmente porque no lo hemos conversado nunca, es que, ¿cómo influye esto de los rankings en el mundo gastronómico? Es decir, ¿impacta en el negocio? ¿Impacta en la presión de ustedes mismos como cocineros en sus restaurantes? ¿Les importa mucho? ¿Les importa poco? ¿Es neutro? ¿Qué efecto tiene el efecto ranking? ¿Cómo lo ven a nivel de sus restaurantes? Micha. A ver, ahora también en la cocina hay una infinidad de rankings y claramente, vamos a decirlo claro, sí, o sea, el ranking más importante que 50 Best hoy en día, creería yo, pues sí, tiene un efecto muy potente, ¿no? Yo recuerdo cuando entramos al ranking mundial, el primer año, puesto 44, nosotros teníamos en el restaurante teléfono, o sea, para tomar las reservas, no teníamos un sistema de reservas todavía, y puesto 44 en el mundo, automáticamente recibí la llamada, hemos colapsado, o sea, literalmente era inmanejable, tuvimos que meter un sistema, porque no había manos que pudieran contestar el teléfono. Ahora, para el país es bueno, finalmente, no solamente para el restaurante, ¿no? Ahora, lo bonito de esto, muy aparte, sí influye, claramente, porque por eso que la gente, digamos, de alguna manera compite en los rankings, porque sí hay un beneficio, o sea, realmente la gente mira el ranking y decide dónde va a ir a comer. Ahora, la parte más bonita, y eso yo lo dije cuando el año pasado en Río de Janeiro, cuando fue el 50 Best Latam, que no es el mundial, y hablé sobre, y creo que la lista latinoamericana cumplía, no sé, no me acuerdo si eran 10 años, porque con la pandemia no se cuenta, es el hecho que lo bonito de esto, o sea, no solamente sí, ya hablé que sí influye, pero es el hecho de juntar gente, porque yo también atribuyo el hecho de que cuando arrancó la lista latinoamericana, que se hizo en Perú, conocimos a muchas personas, cocineros, que admiro hasta el día de hoy, que son amigos míos, y en el mundo también, que pensaba, yo de niño los veía y leía sus libros, todo, y luego puedes conversar con ellos. Entonces, eso ahí también te nutre porque generas una comunidad. Muy aparte del tema ranking, es una vez al año te juntas con gente que está pensando igual que tú, que está buscando lo mismo que tú finalmente, y esto gira alrededor no solamente de la ceremonia, sino de los eventos que hay alrededor, y tú compartes con gente que realmente pues te interesa finalmente, ¿no? Y que se vuelven amigos, y luego esto genera un vínculo
genera amistades y yo sí se lo atribuyo al ranking que haya logrado unir a la gente. Luego puedes competir, pero finalmente hay, hay amistades de por medio, con unos más que otros de repente, pero es bonito tener, es como lo que está pasando ahorita, es tener, o sea, gente realmente impresionante, o sea, que es muy capa en lo que hace, en un solo lugar, y poder conversar y poder compartir, creo que eso es maravilloso también, ¿no? Gracias. José. Sí, creo que la experiencia de los cocineros y los restaurantes después de las listas, o estar incluido en alguna lista, es impresionante, ¿no? Nos pasó algo muy similar. No lo esperábamos y, bueno, hubo bastante expectativa cuando abrimos el restaurante y literalmente fue lo mismo, ¿no? Es impresionante, sobre todo para el turista, que cuando va a un país que no conoce, se guía mucho, valga la redundancia, por una guía, por una lista. La parte comercial del restaurante, del negocio, al final, se nutrió muchísimo, de manera muy positiva, de gente que vino y conoció el restaurante y obviamente, en el caso mío en Barranco, los vecinos que estaban por la zona, porque era, creo que, parada obligatoria para todo turista de Díaz Barranco, y bueno, y hay ahora una oferta gigantesca, hermosa y generosa, que se ha visto pues beneficiada por esto, ¿no? Y como país, obviamente, no es el restaurante que gana, sino es todo el país que gana, porque ese turista no va a venir solamente a comer al restaurante que aparece en la lista, sino va a querer conocer otros más. Entonces, como decimos vulgarmente, de taquito todos nos ganamos, pues. Buenísimo. Y ya para terminar, el arbitraje acá, todos lo sabemos, ha crecido mucho en Perú en los últimos años, sigue creciendo, pero si bien esto es obviamente algo súper positivo, todo crecimiento suele generar algún problema, suelen surgir por el crecimiento algunas malas prácticas, algunas cosas que hay que ir corrigiendo. Digamos, como dicen, la rosa crece con espinas, y creo que la industria gastronómica nos puede dar, digamos, lecciones muy valiosas sobre eso, porque es una industria que ha crecido, creo, más que el arbitraje, es, digamos, un ejemplo a seguir. Entonces, ¿qué lecciones o sugerencias tendrían Micha, José, desde la experiencia gastronómica, de cómo podemos los abogados seguir potenciando este mercado de arbitraje peruanos, seguir haciéndolo crecer, pero tratando de que este crecimiento no vaya de la mano con que surjan algunas prácticas o conductas que es mejor tratar de evitar? Bueno, yo creo que, como en todo lo que crece, y es un mercado, en el caso de los restaurantes, tan grande, que siempre vamos a ver muchos que trabajamos de manera responsable, dedicada y orgullosos de lo que hacemos, no solamente en el Perú, sino en el mundo. Sino, bueno, como en todo, hay de todo, ¿no? Entonces yo creo que este crecimiento, pues ya llega un momento en el que, no voy a llamarlo control, porque aquí no es que alguien controle todo, ¿no? Cada uno es responsable de lo que haga en sus cocinas, en sus empresas y tal, pero creo que lo malo podría ser eso, ¿no? Que siempre pues va a haber alguien que no le va a importar, como decimos, vender gato por liebre, ¿no? Y aprovecharse del boom o del crecimiento para de alguna manera colarse con la única intención. Lo que tenemos nosotros son negocios, definitivamente, y un negocio es obviamente, bueno, va a sonar feo, ¿no? Pero un negocio es obviamente hacer dinero, pero no es tan evidente, ¿no? Pues hay personas que sí, pues aprovechan el boom, aprovechan este crecimiento y de manera irresponsable, no cuidadosa, pues tratan de sacar provecho a como de lugar, o simplemente no llevan las prácticas responsables, legales y correctas que deberíamos de llevar los empresarios que tenemos un negocio, ¿no? Yo creo que eso podría ser, ¿no? Pasa mucho, sobre todo fuera, ¿no? Que hay, bueno, restaurantes que, bueno, venden supuestamente cocina peruana, y cuando el turista viene a Perú dice, pucha, lo que yo estuve comiendo donde vivo no tiene nada que ver con lo que realmente es cocina peruana, ¿no? Entonces, eso creo que sería como que el único punto que ya se escapa de las manos, digamos, y no lo puedes de alguna manera, a veces ni siquiera visibilizar, y te enteras por esta persona que vino y te cuenta, oye, pero a mí me dijeron que era esto y resulta que eso no es. Y en el mismo país pasa lo mismo, ¿no? Yo creo que
parte de este crecimiento también ha tenido que ver mucho con la responsabilidad y el compromiso que cada cocinero haya asumido. Somos cada uno de nosotros embajadores de nuestra cocina a donde vayamos y en el Perú, en mi caso aquí en Lima, soy un responsable de velar por que este trabajo que se ha hecho pues se siga haciendo y de manera correcta, ¿no? Bueno, 3 puntos ya breves para cerrar. Yo creo que lo voy a dividir en, primero que nada, y lo hablamos en los rankings, ¿no? Que cuando uno está en el boom, se internacionaliza, quiere ser el primero, en fin, luego te olvidas de realmente lo que tienes que seguir haciendo. O sea, es como estar en tu cocina y seguir haciendo platos y crear. O sea, ya te vuelves loco con lo que está pasando alrededor de los premios y todo, y no te dedicas a seguir tú mejorando y nutriéndote como cocinero. Entonces, finalmente pierdes piso, porque ya luego no le metiste suficiente tiempo a tu trabajo, en este caso como cocinero digo, a tu cocina, a tu investigación, a tu propuesta, y finalmente, claro, te quedas vacío porque no sigues evolucionando, no estás pensando en qué se viene, no estás formando gente. Ya, y formar gente para mí es una palabra clave, porque si quieres crecer, o sea, tú tienes que también ver de que las generaciones que se vienen vengan igual o mejor que tú, porque si no, no tienes piezas de recambio, finalmente para que sigas creciendo, o sea, o esta industria del arbitraje, o sea, no sé si llamarlo industria o... ¿Sí? O me expresó mal, pero bueno, que siga creciendo en el mundo, ¿no? Y finalmente es eso, ¿no? O sea, es ver qué se viene. O sea, es como en la cocina, ¿qué tendencia va a venir? ¿A dónde vamos a virar todos? Bueno, hay mucho, yo no sé mucho de leyes, pero claramente pues eso va cambiando. El tema medioambiental hoy, por ejemplo, antes no existía. La gente, entonces, claro, ahora que se viene, ¿qué es lo que puede pasar? Que no ha pasado todavía, pero se va a venir seguro, que va a tener un tema legal de por medio, finalmente, ¿no? O que va a tener un tema gastronómico de por medio. Ahí hay que empezar a estudiar eso desde ahorita, antes que lo hagan los demás, qué sé yo, y plantarnos primero nosotros para ver, antes de que vengan las cosas, cómo hacer vanguardia en temas legales, como se hace en cocina, y adelantarte a tu tiempo y pensar y soñar qué cosas qué industrias se vienen que pueden tener necesidad de nuestro trabajo, ¿no? Para atacarlas directamente y pensarlas antes y no esperar a que llegue para luego pensar qué hacemos, ¿no? Muchas gracias a nuestros invitados. Bueno, lamentablemente tenemos que ir cerrando la mesa. Bueno, creo que todos estamos convencidos en este punto que nuestros amigos cocineros e invitados no solamente nos alimentan con comida, sino nos han alimentado hoy día con muchas ideas y reflexiones que nos van a dejar pensando en cómo así el arbitraje se puede nutrir un poco de estas maravillosas experiencias. Hemos hablado mucho de nuestro amigo Gastón, pero en el mundo del arbitraje también tenemos nuestros Gastones, ¿no? Fernando Cantuarias, Alfredo Bullard, son nuestros Gastones que marcaron un poco el camino que hoy día todos están siguiendo. Y ya no me explayo más, simplemente diré que creo que el mensaje que nos debemos llevar es, sí, competencia entre todos, una competencia sana, pero siempre pensando en la marca principal, que es el arbitraje peruano, ¿no? Y que en la medida que todos trabajemos para el arbitraje peruano, sin ningún tipo de cuestiones adicionales, creo que todos vamos a tener mucho trabajo, como dice José, vamos a hacer dinero, todos, y la industria, que no está mal dicho, la industria arbitral, va a progresar. Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Alfredo, Huáscar, gracias a ustedes.